Todo lo que te enseñaron sobre lo que significa ser mexicano probablemente está incompleto. Y no por culpa de tus maestros. La ciencia que hoy revela la verdadera composición genética del pueblo mexicano no existía hace 20 años. Los estudios que finalmente pueden leer el ADN completo de miles de personas apenas están saliendo a la luz. Y lo que están mostrando cambia la historia que México se ha contado a sí mismo durante 5 siglos. Hoy vas a descubrir 3 cosas que casi ningún mexicano sabe sobre su propio origen. 3 capas de ADN que los estudios modernos han identificado con precisión y que reescriben la narrativa oficial de lo que fue la conquista, lo que ocurrió después y quiénes son realmente los mexicanos hoy. Hay una revelación específica sobre el Pacífico mexicano que salió publicada en revistas y científicas hace apenas unos años y que conecta al pueblo de Guerrero directamente con un lugar del mundo que ninguna clase de historia mexicana menciona. Vamos a llegar a ese punto, pero primero necesitas entender por qué la versión oficial de la historia se quedó incompleta desde el principio. La narrativa que casi todos aprendemos en la escuela funciona más o menos así. Llegaron los españoles en 1519, vencieron a los aztecas en 1521, se mezclaron con las mujeres indígenas. Y de esa mezcla nació el mestizo mexicano moderno, español más azteca, 2 raíces. Fin de la historia. El problema es que casi todo en esa versión es simplificado y algunas partes son directamente falsas. La ciencia moderna, con acceso al ADN completo de miles de mexicanos, muestra un país mucho más complejo, más antiguo, más diverso y más borrado por la historia oficial de lo que la mayoría de la gente se imagina. Vamos a la primera revelación. La conquista no fue un encuentro entre 2 pueblos, fue un encuentro entre muchos. Los aztecas, o más correctamente los mexicas, eran solo uno de los pueblos indígenas de Mesoamérica cuando llegaron los españoles, y no eran ni siquiera el mayoritario. Los zapotecos, los mixtecos, los purépechas, los totonacos, los otomíes, los mayas, los tarahumaras, los huicholes, los tlaxcaltecas y decenas más vivían en territorios que hoy forman el México moderno, cada uno con su propia lengua, sus propias tradiciones y su propia composición genética distintiva. Un estudio publicado en Nature Communications analizó el genoma completo de 12 poblaciones indígenas mexicanas. El hallazgo fue impactante. Los indígenas del norte de México y los del sur son tan diferentes genéticamente entre sí como un europeo lo es de un chino. Vivían en el mismo país, separados por menos de 3,000 kilómetros, y la distancia genética entre ellos es continental. Esto significa que si tu ADN indígena viene de una región específica de México, viene de un pueblo específico, con una historia específica que probablemente no era azteca. Los aztecas dominaron políticamente el centro de México durante menos de 100 años antes de la llegada de los españoles. Todos los demás pueblos ya llevaban milenios en sus territorios. Cuando alguien dice que desciende de los aztecas, muchas veces lo que realmente lleva en el ADN es la herencia de pueblos mucho más antiguos, cuya historia fue absorbida bajo el nombre general de indígena mexicano. Ahora la segunda revelación, y esta es la que más sorprende a los mexicanos modernos. La componente africana de la genética mexicana no es marginal, fue borrada. Durante los siglos XVI y XVII, más de 200,000 africanos fueron traídos por la fuerza al territorio mexicano como parte del comercio de esclavos. Durante gran parte de ese periodo, la población africana en la Nueva España superaba en número a la europea. No fue una presencia menor, fue una ola humana masiva que dejó huella en la sangre, en la cultura, en la música, en la comida y sobre todo en el ADN. Estudios genéticos publicados en revistas revisadas por pares muestran cifras impactantes. En comunidades específicas del estado de Veracruz, la ancestralidad africana puede alcanzar hasta el 40% del ADN individual. En comunidades de la Costa Chica de Guerrero y en varias regiones de Oaxaca, los
niveles rondan entre el 20 y el 30%. Un estudio bioarqueológico examinó esqueletos enterrados en cementerios de la Ciudad de México entre los siglos XVI y XVIII y encontró que entre el 20 y el 40% de esos restos tenían ancestralidad africana significativa. En pleno corazón del México colonial, entre el 20 y el 40%, en la capital del virreinato, y aún así el México oficial pasó siglos actuando como si esa presencia no hubiera existido. El resultado hoy es que casi todos los mexicanos llevan un porcentaje pequeño pero medible de ADN africano en su genoma, alrededor del 4% en promedio a nivel nacional. En estados costeros mucho más. Y esta herencia está en tu sangre, aunque tu apellido no lo indique, aunque tu familia no lo recuerde, aunque los libros de historia mexicana lo hayan omitido casi por completo. La ideología del mestizaje que se popularizó en el siglo XX redujo la identidad mexicana a dos raíces, español e indígena. La tercera raíz, la africana, quedó fuera del discurso oficial. Pero el ADN no miente, está ahí, ha estado ahí durante 5 siglos y millones de mexicanos son directamente descendientes de africanos que nunca aparecen en las historias que se enseñan. Y hablando de apellidos que cargan historia que la familia ya no recuerda, en raicesocultas.com preparamos un dossier personalizado sobre tu apellido, etimología, distribución geográfica, ruta migratoria y el escudo tradicional asociado. 7 euros. El link está en la descripción. Ahora, la tercera revelación, la que te prometí al principio, la que conecta al pueblo de Guerrero con un lugar del planeta que ninguna clase de historia mexicana suele mencionar. Entre los años 1565 y 1815, durante 250 años ininterrumpidos, un sistema de navegación transportó personas y mercancías entre el puerto de Acapulco, en México, y las islas Filipinas. Se llamaba el Galeón de Manila. Fue una de las rutas comerciales más largas y persistentes en la historia de la humanidad. Cruzaba el Océano Pacífico entero 2 veces al año, cargado de sedas, especias, porcelana y también personas. Miles de filipinos, indonesios, malayos, chinos e incluso algunos japoneses llegaron a México a lo largo de esos 2 siglos y medio. Algunos como marineros, otros como sirvientes forzados, otros como comerciantes libres. Se establecieron principalmente en la zona costera de Guerrero, alrededor de Acapulco y también en algunas partes del centro del país. Durante siglos, esta presencia asiática en México fue una nota al pie de la historia oficial, hasta que en los últimos años un equipo de genetistas empezó a analizar el ADN de mexicanos modernos con herramientas mucho más precisas. Y en Guerrero, cerca de Acapulco, encontraron algo asombroso. Aproximadamente 1/3 de las personas analizadas en la región mostraban ancestralidad asiática significativa, en algunos casos llegando al 10, al 15, hasta el 20% del genoma. Y cuando compararon esos genomas con poblaciones asiáticas actuales, descubrieron que la coincidencia más cercana era con las Filipinas e Indonesia. No fue una casualidad genética menor, fue la firma directa del Galeón de Manila, escrita en la sangre de los guerrerenses modernos, casi medio milenio después de que las últimas naos hicieran su travesía. Si tú tienes raíces en la costa de Guerrero o incluso más al norte hacia Colima o Jalisco, existe una probabilidad real de que parte de tu ADN provenga directamente de un antepasado que cruzó el Pacífico en un galeón de madera hablando tagalo, cebuano o algún otro idioma insular que ningún mexicano moderno reconocería. Eres el resultado de un puente humano entre Asia y América que la historia oficial rara vez cuenta. Entonces, resumamos las 3 revelaciones que reescriben quiénes son realmente los mexicanos. Primero, el indígena mexicano no es una categoría única, es un mosaico de decenas de pueblos con historias, lenguas y genéticas tan distintas entre sí que la distancia entre un seri del norte y un maya del sur es comparable a la distancia entre un europeo y un chino. Reducirlo todo a la palabra azteca es borrar la riqueza real de la herencia indígena. Segundo, la ancestralidad africana en México no es marginal, es
masiva, 200,000 africanos deportados, comunidades enteras con hasta 40% de ADN africano, un 4% promedio nacional que aparece en casi cualquier mexicano moderno, y una historia sistemáticamente borrada del discurso oficial durante 5 siglos. Tercero, la huella asiática de Guerrero. El galeón de Manila trajo miles de filipinos y otros pueblos del sudeste asiático a las costas mexicanas durante 250 años. Su ADN sobrevive en los mexicanos modernos de la costa del Pacífico, especialmente en Guerrero, en niveles que sorprendieron incluso a los genetistas que los descubrieron. Los mexicanos nunca fueron simplemente españoles más aztecas. Nunca lo fueron. La narrativa oficial simplificó una realidad genética mucho más compleja, más antigua y más diversa que cualquier libro de texto ha reconocido hasta ahora. La conquista fue solo uno de los eventos en una historia mucho más larga. La presencia africana fue una de las capas que se ocultaron. La conexión con Asia fue un capítulo que casi nadie contó. Si tú eres mexicano, tu ADN es la suma de muchas historias. La del guerrero mexica que defendió Tenochtitlan, la de la mujer maya que sobrevivió las epidemias del siglo XVI, la del africano deportado a Veracruz en un barco esclavista, la del filipino que llegó a Acapulco en un galeón, la del marinero español que cruzó el Atlántico buscando fortuna, y también la de decenas de pueblos indígenas cuyos nombres la historia oficial rara vez menciona. No eres una raíz, eres un cruce mucho más grande del que te enseñaron. Suscríbete si te gustan estas historias. Nos vemos